¿Qué tal, chicos? Buenos días aún. Me presento, soy de Yanira, Yanira Santos. Voy a dictar el curso de laboratorio. Espero que sea de su agrado y bueno, darle la bienvenida a la Academia MET Aprende. La metodología en cuanto al laboratorio que vamos a continuar va a ser todo lo que han hablado las anteriores expositoras, sumándole obviamente que en cada curso vamos a tener un pretest y un post-test para ver cómo están yendo, cómo entran ustedes y cómo van a salir después de la clase que se dicte. También un pequeño Kahoot para que nosotros podamos interpretar y podamos ver cuánto es lo que ustedes están aprendiendo. De todas maneras, se va a dar retroalimentación según las preguntas y según las evaluaciones que vayamos dando. Y en cuanto al curso de laboratorio, sé que es un poco, ahora el curso de laboratorio quizá bajó de 2 créditos en cuanto a la Universidad San Martín, pero recuerden que el laboratorio es mucho más que números, siempre lo digo, es mucho más que rangos, es mucho más que memorizarse factores o cosas que sí o sí debes pedir, sino que es algo más que puedas entender fisiológicamente cuál es lo normal para que acorde a la clínica, como habían visto en semiología, en cuanto a cómo viene mi paciente, voy a pedir exámenes de laboratorio. Recuerden que tanto diagnóstico como laboratorio son estudios, bueno, cursos que apoyan al diagnóstico, ¿no? Así es lo que se denomina en todos los casos. Entonces, siempre va a prevalecer la clínica de mi paciente, cómo viene mi paciente y de esa manera ustedes puedan direccionar de una buena y óptima manera los exámenes de laboratorio en este caso, ¿no? En la mayoría de los casos, yo voy a basar mi información en esos 4 libros. Y quizás es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya que al menos en el sílabo de la San Martín está basándose en ello como libros bases, ¿no? Igual van a tener, como les dijo Frami, una idea general del tema. Vamos a tener que desarrollar flashcard. En mi caso, siempre me ha gustado realizar al finalizar de la sesión un pequeño resumen, que bueno, es al final, obvio. Y en este caso, cada sesión vamos a realizar este mini resumen que ahorita les voy a mostrar. Estas serían las diapositivas. Entonces, este sería como que el mini resumen que siempre les voy a dar en cada sesión, donde al finalizar la clase vamos a ver y vamos a hacer como un checklist de lo que sí o sí debieron de haberse quedado en todas las sesiones. Y este mismo resumen lo vamos a ver cada sesión para que recordemos que la mejor forma científicamente de recordar los temas va a ser la repetición espaciada, ¿no? Entonces, cada clase que tengamos, más o menos 2 veces por semana, como le dijo Frami, vamos a tener que reforzar lo que ya hemos visto para que ustedes estén completamente preparados en sus evaluaciones y no solo en sus evaluaciones, sino que cuando ustedes vayan a sus prácticas clínicas, sepan cómo responder, sepan cómo relacionarse y también obviamente que les vamos a hablar según nuestra experiencia, ¿no? Sin más que decir. En esta oportunidad me gustaría darles una pequeña introducción sobre enfermedades renales, ¿no? Me gusta empezar con este curso porque me parece muy importante explicarles por qué fisiológicamente, o debemos recordar, mejor dicho, fisiológicamente cómo funciona cada órgano para que de esta manera nosotros podamos entender el porqué de la elevación quizá de un valor, el porqué de que quizá está demasiado bajo y como les digo, clínicamente, cómo puedo direccionar mis enfermedades, mis exámenes de laboratorio, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el perfil renal y el examen general de orina, hasta donde veamos, quizás solamente perfil renal, pero como les digo, siempre, al menos en laboratorio, vamos a tratar de recordar, porque ustedes ya vienen con base de esto, anatomía y fisiología. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada uno de ellos, por ejemplo, en el riñón, vamos a ver la filtración glomerular, que es un factor demasiado importante, ya que gracias a él nosotros podemos conocer si mi riñón está bien, está filtrando bien todas sus funciones, bueno, está realizando bien su función o no. Entonces, es por eso que siempre me gusta dar como una introducción en este tema. Y recuerden que, no, bueno, no sé si puedan ayudarme, pero sí sería importante que recuerden que
fisiológicamente la unidad funcional de nuestro riñón, ¿cuál vendría a ser? Igual que en el hígado tenemos una unidad funcional que es el hepatocito. Entonces, en el riñón, ¿recordarán ustedes cuál es la célula o la unidad funcional? Justo está acá. No se preocupen, yo también a veces no soy mucho de hablar, pero ahí estoy concentrada en lo que dicen los doctores y todo ello. De todas maneras, sí les recomendaríamos que ustedes interactúen porque al final, interactuando y como dijo Frami, ¿no? Equivocándose es lo que más van a aprender. Entonces, y aparte nosotros siempre vamos a estar ahí para poder apoyarlos, para poder ver mucho más allá de lo que ustedes puedan, este decir, quizá aumentar mucho más sus conocimientos y quizá hasta los nuestros también. Entonces, sí sería importante que participen. Pero recordemos que fisiológicamente la unidad funcional del riñón va a ser la nefrona. ¿Y por qué me hablas de esto, de Yanira, si es fisiología y yo quiero saber solamente los valores normales de la tasa de filtración glomerular? ¿Por qué? Porque la nefrona es una unidad funcional que va a ayudar a qué? A realizar funciones básicas que nosotros debemos recordar sí o sí de mi riñón. Uno de ellos es la filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Y quién nos va a importar más? Va a ser la filtración. ¿Por qué? Porque eh, hemos logrado y con el tiempo, científicamente se ha logrado identificar fórmulas o sustancias que nos ayudan a saber cuál es la tasa de filtración glomerular de mi paciente. ¿Y esto en qué nos ayuda? En ver si mi riñón está funcionando de una manera adecuada o no. Recordarán en Fisiopato que hablaban sobre la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda. Bueno, para nosotros conocer en qué estadio de la enfermedad renal crónica estaría mi paciente, debemos conocer los valores y en qué casos pedir en la tasa de filtración glomerular, que ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Pero es por eso la importancia de que nosotros recordemos a Nato y Fisio en cuanto al laboratorio. Ya, entonces recuerden que la nefrona va a estar constituido por su glomérulo, el túbulo contorneado proximal, ya que está próximo al glomérulo, eso no se olviden, la asa de Henle, la asa como una asa tal cual, entonces no tampoco pueden olvidarse, el túbulo contorneado en este caso distal, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser las partes de la nefrona y es muy importante que ustedes recuerden esto. Y acá les traje un poco más grande el glomérulo. El glomérulo, como les dije, forma parte de mi nefrona. Y dentro del glomérulo va a estar una función muy importante que va a ser la filtración. Entonces, en este caso, sí o sí debemos recordar que el glomérulo va a tener partes y su principal función va a estar en relación a la filtración. Y esta filtración, ustedes van a recordarse como un colador, tal cual. ¿Por qué? Porque si han visto los coladores se le echa agua o bueno, quieres pasar algún líquido y en la mayoría de los casos se queda lo que no queremos o lo que se necesita botar. Es al contrario en nuestro cuerpo, ya que el riñón en este caso es como un filtrador, como un colador, tal cual, pero el riñón se queda o va a quedarse con sustancias que necesita. Entonces no va a botar todo, sino que va a quedarse con sustancias que sí o sí va a necesitar tu cuerpo. Por ejemplo, ¿qué? La albúmina, que vendrían a estar en relación a proteínas, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Esta vendría a ser las partes del glomérulo. Vamos a tener la anterior aferente, que es la que llega. Recuerden que aferente, de llegar, estar ahí, empezar, porque a veces se confunden con arterial aferente y eferente. Eferente es salir y yo siempre me recuerdo con exit. Entonces, mnemotécnicamente quizás les puedan recordar así. En la mayoría de los órganos es así. La arteriola aferente llega y la arteriola eferente se va. Y recuerden que exit sería de salir, entonces así se pueden acordar. Y en la mayoría de los casos les voy a decir mnemotecnias y formas de que se pueden ustedes recordar porque va a ser la forma más rara que se pueden recordar las cosas, ¿no? Porque memorizarse
A veces en la mayoría de los casos funciona para el examen, pero no después. Entonces, vamos a hablar de la barrera de filtración glomerular, que les digo que es la principal función que el riñón nos va a ayudar a realizar. En este caso, recuerden que la cápsula de Bowman va a tener dos capas, una capa que es parietal y otra visceral. ¿Y quién nos va a importar en este momento? Va a ser la capa visceral, que son los podocitos. Estos podocitos eh, van a tener esta forma, así como lo estoy tratando de dibujar en el punto rojo, bueno, en las líneas rojas. Esa forma va a tener un podocito, ya es como que si tuviera dos piecitos así. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los podocitos tienen un espacio entre podocitos, un espacio entre células, donde va a pasar sustancias que normalmente deberían pasar para que se eliminen porque quizá nuestro cuerpo no necesita. ¿Qué cosas sustancias pueden eliminar? La urea, que quizá no se necesita, entonces desechos de la orina, por así decirlo. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa? Los podocitos con el tiempo y específicamente con enfermedades crónicas o enfermedades agudas también, ¿ah? Pero específicamente enfermedades crónicas, se queda cojito, así siempre he dicho. Se queda cojito. ¿Qué quiere decir eso de cojito? Bueno, el espacio que había entre podocito y podocito se va a ampliar. ¿Por qué? Porque el podocito se ha quedado sin una patita. Entonces, imagínense como si fuera un arquero de fútbol en su arco no debería pasar ni un gol, ¿verdad? Esa es su función principal. En el caso del podocito no debería hacer pasar sustancias grandes porque eso necesitaría nuestro cuerpo para que funcione de una manera adecuada. ¿Qué sustancias son grandes? Las proteínas. Y acá, paréntesis, sí me gustaría que recuerden que la filtración glomerular va a estar por tres cosas específicas, ¿ya? Uno, por el tamaño de la célula, es decir, que sustancias grandes no van a pasar como si fuera, eh, o sea, rápido para para la orina y tampoco, y otro factor que va a ser muy importante va a ser la carga. Entonces, la carga vendría a ser si es positiva o si es negativa. En este caso, si es negativa, no va a pasar. ¿Como quién? ¿Qué células o qué células tienen carga iónica? En este caso, vendría a ser la albúmina, que como ustedes recordarán, es un tipo de proteína, ¿verdad? Entonces, eso no debería pasar en nuestra barrera de filtración glomerular. Disculpen. Y también sí sería importante que recuerden que otro factor demasiado importante, aparte del tamaño y de la carga iónica que podría tener estas células, va a ser las fuerzas de Starling. Entonces, las fuerzas de Starling van a ser otra de las tres causas por qué mi barrera de filtración funciona de una manera normal. Si en este caso cualquiera de las tres se desequilibran, vamos a tener problemas. Uno, por la fuerza de Starling, quizá la presión hidrostática, la presión oncótica, que ustedes recordarán del mismo capilar o de la misma célula, que ya, bueno, eso es específico de fisiología, pero sí me gustaría que recuerden porque si esto se altera, vamos a tener muchos problemas ya que quizá va a pasar, por ejemplo, proteínas. Y es lo que se conoce muy frecuente como, acá me gustaría mostrarles esta imagen, como la proteinuria. Y la proteinuria hace relación ¿a qué? A orina a proteína en la sangre. Por eso es proteinuria. A esto es lo que me quiero referir. Entonces, normalmente tu paciente va a venir y te va a decir, doctor o doctora, no, cuando orino veo que hay una espuma en mi orina y es como una lava de cerveza o como si estuviera espuma tal cual encima de mi orina. Entonces eso tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta, ya que la proteinuria es un signo, como habían denominado, que tú lo vas a ver, lo vas a observar. No es un síntoma, es un signo que tú vas a realizarlo, lo vas a ver y vas a tener que determinar que sí a través de exámenes y todo ello que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces sí me gustaría que ustedes entiendan eso y el por qué. Muy bien, volvamos al inicio.
Entonces ya, entonces por eso es importante que ustedes recuerden estos tres factores: tamaño, carga iónica y la fuerza, fuerzas de Starling específicamente. Recuerden también que si esto se daña va a pasar células que no deberían pasar, es decir, células grandes o células con carga positiva que normalmente pasarían, pero en este caso pasan los de carga negativa con mayor frecuencia, que en realidad se deberían quedar para nosotros y no deberían irse porque no serían desechos. ¿Ya? El glomérulo es la membrana basal glomerular. Debemos recordar que las células endoteliales o porofenestrados son capas. Imagínense que la barrera de filtración glomerular es como que filtros, tal cual, que ustedes deben pasar, bueno, que las células deben pasar para quedarse en nuestro cuerpo o para eliminarse porque no se necesita. ¿Ya? Entonces sí tendrían que tener muy en cuenta. Entonces, acá en cada sesión vamos a hablar acerca de la urea, del perfil renal, del nitrógeno ureico en sangre, sus valores, por qué es, por ejemplo, la urea, ¿qué es? Es el producto final de qué? De metabolismos de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de realizar un metabolismo proteico, es decir, tú consumes proteínas y se realiza un metabolismo normal y el desecho de esto, por así decirlo, porque es el producto final, sería la urea y los aminoácidos. Entonces, tal cual es lo que se tiene que recordar. Vamos a tener que siempre darles los valores, pero recuerden que los valores en estos casos van a ser referenciales. En muchos laboratorios va a cambiar los valores referenciales un 2, o sea, +5 -5, pero no quiere decir que va a ser muy abismal la diferencia entre laboratorios y laboratorios, pero sí va a depender de cada laboratorio. Es por eso que no hago mucho énfasis en que se aprendan los rangos laboratoriales, al menos en el perfil renal. Lo que sí o sí tienen que aprenderse quizá los rangos desde ahorita, ya si quieren ir eh, recordando, sería en diabetes, porque diabetes va a ser un tema que siempre van a hablar y siempre van a tener que recordar cómo diagnósticas, ¿ya? Urea, recuerden que el boom es el nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué quiere decir? Boom, tal cual, es la urea, por así decirlo, el nitrógeno ureico, pero tomado en la sangre. Y un datito que sí me gustaría que recuerden ustedes va a ser que cuando les hablen de sérico, eso es como que básico para que ustedes sigan entendiendo el laboratorio, se va a referir a sangre, ¿ya? Cuando les hablen de urea o así, va a referirse a la orina. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto, ya que séricamente les pueden denominar, por ejemplo, un valor, no sé, urea en la orina, porque de cierta manera se relaciona. Pero si les ponen boom, quiere decir nitrógeno ureico en sangre, o también les pueden decir nitrógeno ureico sérico, que es lo mismo que sangre, es lo mismo que sérico. Entonces tienen que tener muy en cuenta estos dos términos porque los pueden usar muy frecuente, lo van a usar en laboratorio, al menos cuando entren al curso, ¿no? Y quizá también les podrían preguntar en los exámenes, no en los exámenes, pero en las prácticas que ustedes tengan de seminario específicamente y prácticas creo que también van a implementar. Sería eso. Si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, si quieren que lo repitamos o volvamos a explicar algo, nos avisan, bueno, me avisan en este caso. De todas maneras, cada vez que veamos una diapositiva, vamos a tratar de volver a repetir los puntos importantísimos en cada sesión que vamos a dar para que ustedes ya se lleven como que lo que sí o sí deben recordar, ¿no? Como se llaman o como denominamos ahora en la academia, es medfijas, ¿no? Entonces las medfijas van a tenerlas ustedes sí o sí. Muy bien, ahora la creatinina tienen que recordar que es un derivado del músculo. Siempre les pongo qué es la sustancia y qué significa o qué se relaciona con esa sustancia, qué es, porque si ustedes no recuerdan el por qué ni el qué es, en muchos casos van a decir, ya, pero ¿qué es la creatinina? ¿Por qué lo pides? Entonces vas a tener que entrar un poco a fisiología, vas a tener que poner a recordarte un poquito
¿De dónde sale? Recuerden que la creatinina es el desecho de músculo. No sé si han visto que algunas personas es muy frecuente que ahora tomen la creatina. Entonces, eso es un punto que quizá también lo pueden recordar, ¿no? Se puede obtener a través del carne en la dieta, los músculos, la creatina y la fosfocreatina, ¿no? Eso ya igual lo vamos a ver más adelante. La mayoría de los casos yo voy a tratar de utilizar esquemas. Estos esquemas, como también han usado en la mayoría de mis compañeras en semio y en diagnóstico, cómo se aumenta, cómo disminuye, el porqué de cada uno, vamos a explicarlo. Todo ello lo vamos a ver en las sesiones que vamos a tener. Un dato que sí me parece muy importante es que no sé si han visto la definición de clearance, pero sí se relaciona al aclaramiento. Clearance. Así. Entonces, este clearance quiere decir en relación a el flujo de filtración por minuto. Y al menos en en laboratorio renal siempre vamos a tocar el tema de filtración y el flujo por minuto. Entonces, esta definición de clearance sí lo tienen que tener muy en cuenta. Igual en sus prácticas, en sus teorías y todo ello, también les van a tener que preguntar, ya, pero ¿qué es el clearance? Y en muchos, al menos en los libros que están ahí, no lo definen bien. Por ejemplo, acá nos hablan que es la cantidad de plasma que da libre de una determinada sustancia. Pero lo que quiere decir todo eso es el que es el flujo que da la filtración por minuto. Entonces el clearance quiere decir o va a medir específicamente a al proceso fisiológico de la filtración. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Acá recordando la tasa de filtración glomerular. Recuerden la fórmula de Crofts-Gau, que también lo vamos a ver. También les voy a explicar cómo hallar la tasa de filtración glomerular, por qué es importante la creatinina. Entonces, todo ello lo vamos a ver en las sesiones, ¿ya? Al final de cada sesión vamos a tener unas preguntas que yo voy a ir sacando, en este caso, bien, no tanto de exámenes pasados, pero sí, por ejemplo, del ENAM o exámenes como de salud o de la MIR, que para que ustedes se dan cuenta que sí o sí es importante que recuerden lo que hemos estudiado, lo que al menos hemos visto en la sesión, ya que esto nos va a ayudar bastante a que podamos resolver sus dudas, podamos consolidar más sus conocimientos y que nos entiendan, ¿no? En este caso siempre va a haber preguntas al final, aparte obviamente del pretest, posttest y el Kahoot, que va a ser una mejor forma de que ustedes se lleven lo necesario para el curso que van a llevar, porque ahorita van a entrar a prácticas hospitalarias y es otro mundo, ¿no? Entonces, igual, mi resumen, que yo ahí los voy a ir anotando, datos importantísimos, qué cosas tienen que recordar sí o sí. Este resumen lo vamos a ver cada sesión, así. Y esa es la bibliografía que se utiliza. Entonces, sin más, quería agradecerles por quedarse hasta el final y por darnos la oportunidad de al menos escuchar las sesiones de cada una de nosotras y que tengan muy en cuenta que al menos en la Academia Meda Aprende vamos a estar con ustedes en todo momento. Somos en la mayoría de los casos docentes que tenemos experiencia en los cursos y hemos tratado de, según la experiencia, no solamente de enseñar los cursos, sino de llevarlos, que ustedes se lleven como que lo que necesitan sí o sí para que tengan un óptimo rendimiento en este ciclo nuevo que van a implementarlo, ¿no? Y tienen completamente nuestro apoyo. Espero logren inscribirse a todos los cursos o al menos a los que sí o sí requieran. Y nada, chicos, muy agradecida y creo que al menos eso sería todo por nuestra parte.